algo pasa. Si los que han estado viniendo antes recordarán que gracias al personal extraordinario de escenografía teníamos allí una ovejita con pasto y qué sé yo, toda cuidadita, y ahora tenemos una mesa servida. Y la cuestión es que realmente hay una profundización de lo que está pasando. Si avanzamos un poquito en el texto, nos damos cuenta que en realidad hay algún indicador allí. Al final del versículo 4, David, que viene hablando de Dios en tercera persona, el Señor es mi pastor o Jehová es mi pastor, dice tu vara y tu callado, o sea, le pasa a hablar directamente a Dios en segunda persona, vos, tú. Y esto también ya en el versículo 5 es una señal de que lo que está tratando de transmitir David va un escalón más arriba, va en una relación más profunda, que si avanzamos un poquito podemos ver que lo que nosotros hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto?, de nosotros como ovejitas y Jehová como nuestro pastor, indica el cuidado amoroso, tierno de Dios por nosotros, de su cuidado en la adversidad, y realmente gloria a Dios por eso, y podemos confiar en el Señor para nuestra supervivencia, para nuestro cuidado, para guardarnos aún en circunstancias adversas. Si nos salimos del camino, el Señor nos va a volver al camino, gloria a Dios por eso. Pero lo interesante, y que David evidentemente lo tenía claro, aunque nosotros a veces podamos no tenerlo tan claro, es que aunque nosotros nos conformáramos con ser ovejitas llevadas pasivamente por el Señor y que Él se encargue de todo, Dios no se conforma con eso. Dios quiere algo más de nuestra relación con Él. Dios no quiere simplemente que andemos pastando por ahí y como si Él, digamos, estuviera en tercera persona. Ahí está el pastor y están las ovejas. Dios quiere algo más. Y entonces vemos que en este versículo 5, como también en el último versículo del Salmo, pero que no me toca a mí presentarlo, ya la cuestión ha escalado y está ya no en la clave de supervivencia y de cuidado básico de la ovejita, sino en clave de victoria, en clave de una relación personal con Dios, en una clave de recordarnos que está muy linda la imagen de la oveja, y de hecho aparece de nuevo, y nada menos que en el labio de Jesús en el Nuevo Testamento, allí por ejemplo en Juan 10, pero es una imagen. Dios quiere una relación con nosotros. No somos animalitos, somos seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces Dios no se va a conformar con solamente esta parte nuestra, sino que está esperando realmente mucho más de nuestra respuesta. Entonces, esta imagen pastoral ya cumplió su propósito de alentar, de reconfortar, y ahora es reemplazada por una imagen de intimidad, una imagen de hospitalidad de Dios, una imagen de comunión con Dios. Dios mismo prepara un banquete. Dios mismo es el que está llamándonos allí, ¿no es cierto? Y la primera cosa ahí para completar luego clave de victoria es el banquete. Vamos a hablar de este banquete. Dios está disponiendo ahí, la palabra hebrea que se utiliza significa no simplemente, bueno, vamos a comer algo, significa que hay un cuidado, una preparación de los alimentos, de todas las cosas que son necesarias por parte de un buen anfitrión. Y hay varios textos de la Biblia que hablan, en realidad en el Oriente hasta hoy, y también en otras partes, pero
particularmente en el Oriente, el tema del recibir a alguien como invitado es todo un tema. O sea, si uno invita a alguien, realmente esto tiene un significado, digamos, de profunda o amistad o relación. Y hay muchos textos del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo también que hablan de esto. Ahí, por ejemplo, en el libro de Proverbios, la sabiduría de Dios aparece como personificada. Algunos dicen que se relaciona con Jesucristo, pero de todas maneras la sabiduría de Dios aparece personificada, y allí en Proverbios 9 tenemos este texto que dice que la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares, preparó la carne, mezcló su vino, fíjense, tendió la mesa, envió sus doncellas y ahora clama de lo más alto de la ciudad: vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Anden por el camino del discernimiento. Es una invitación que a través de esta imagen de la sabiduría Dios está haciendo. Y luego, por supuesto, en el Nuevo Testamento también encontramos muchos textos que tienen que ver con compartir la mesa. El compartir la mesa es un signo de profunda intimidad. Leí la otra vez que en una pregunta que habían hecho en Japón, parece que en Japón es muy raro que alguien te invite a comer a su casa. Si te quiere agasajar, te va a invitar a un restaurante, pero muy raro que te invite a su casa. Ahora, si te invita a su casa, realmente eso significa mucho. Y Dios nos está invitando a su casa, y tenemos varios textos allí. El mismo Señor Jesús puso este ejemplo del banquete del rey, ¿no es cierto?, allí en Mateo 22:2, que dice: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Y luego sigue una parábola larga, pero el contexto de la parábola o el tema de la parábola es el banquete que Dios dispone, que este rey, digamos, dispone para su hijo. En Lucas, allí 15, 23, 24, que es la parábola del hijo pródigo, al final de la parábola, el padre está ahí pendiente, esperando que vuelva ese hijo. No lo salió a buscar porque él tenía que volver por su propia voluntad, pero cuando el hijo viene, el padre sale corriendo a recibirlo, sin importar su dignidad de señor, sale corriendo y de inmediato, aparte de que lo vistan, le pongan anillos, le pongan sandalias, dice: traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Y luego, por supuesto, y esto fue notado por muchos escritores cristianos antiguos, y lo vamos a recordar enseguida cuando celebremos la Santa Cena o Eucaristía, el mismo Jesús dijo que Él era el pan, era el alimento. Pan es sinónimo de alimento. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. Hay todo el texto ese de Juan 6, es un desarrollo, simplemente estoy citando esta parte central, pero también el banquete como signo de vida otorgada por Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y si nos vamos a las expectativas, a lo que esperamos, a lo que todavía no ha llegado, pero está por venir porque Dios lo ha anunciado, allí en Apocalipsis, cerca del final, hay un anuncio que le dice el ángel, un ángel que se le aparece a Juan, le dice: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. Realmente aquí hay no solamente, insisto, el cuidado de Dios, sino la intimidad, la relación personal, el agasajo que Dios nos brinda. Y es interesante esto que dice: en presencia de mis enemigos, dice David. David tenía muchos enemigos.
Pero es interesante porque la palabra hebrea que él utiliza puede significar un adversario, como puede ser un adversario militar, un adversario político, pero también, como dicen algunas versiones, un angustiador, alguien que nos causa estrés. Lo que ahora se da en llamar, y no está mal la comparación, gente tóxica. Y creo que todos nosotros, espero que nosotros no seamos gente tóxica, pero todos nosotros conocemos probablemente algún ejemplo de esto. Y yo creo que ese detalle que pone allí David, como todo en la palabra de Dios, no es casual. Es decir, el punto es que un creyente genuino puede verdaderamente disfrutar la intimidad con Dios y la paz que Dios da y gozar de su presencia, aún en medio de distintas adversidades, especialmente, por ejemplo, bueno, adversarios o personas que están en su vida, aunque uno no lo quiera y aunque no lo pueda evitar, ¿no es cierto?, pero que de todas maneras uno puede sobrepasar eso, puede experimentar la hospitalidad de Dios aún en la adversidad. Esa es una clave fundamental. Si nosotros esperamos, la otra vez escuché una predicación que reflexionaba que si nosotros por ahí esperamos que, bueno, vamos a sentirnos mejor si nos libramos de esta persona pesada, vamos a sentirnos mejor si pagamos las cuentas, vamos a sentir mejor si conseguimos un trabajo, vamos a sentir mejor si nos recibamos, vamos a sentirnos mejor si nos mudamos, etcétera, etcétera. Pero, como dijo alguien que no era creyente y que a mí no me gusta particularmente, pero estuvo muy justo, que pues John Lennon dijo que la vida es eso que pasa mientras nosotros estamos haciendo otra cosa. Y en el contexto cristiano, la vida es ahora. Dios quiere ahora tener comunión con nosotros, no sacándonos todas las dificultades, sino aún en medio de las dificultades. En consecuencia, preparas mesa delante de mis enemigos, no significa que yo vaya a comer nervioso ni que me vaya a caer mal la comida, porque yo sé que estoy, a pesar de la presencia de estas personas tóxicas, estoy cuidado por Dios. Así que podemos resumir, ¿no es cierto? Bueno, la gran señal, luego vamos a celebrar, la gran señal de nuestra paz con Dios y nuestra esperanza futura está simbolizada en la Eucaristía, en la Santa Cena. Si seguimos, entonces, y resumiendo, Dios recibe a cada creyente, a cada uno de nosotros, como su especial invitado. Invitado permanente en realidad, ¿no es cierto? Porque cuando nos recibe no nos echa fuera. Y podemos gozar de abundancia y de paz, aún en medio de la adversidad, aún en circunstancias que no son óptimas. Las circunstancias, antes de que el Señor nos llame a su presencia, las circunstancias nunca van a ser óptimas. Entonces, si esperamos eso, estamos esperando en vano. Tenemos que aprender a conformarnos y agradecer todo lo que Dios nos da aquí y ahora. Gracias, Señor. Así que avanzamos y tenemos entonces la segunda parte, el aceite. El aceite, lo que dice el Señor, ¿no es cierto? Lo que dice David, ha ungido con aceite mi cabeza, y el aceite era, bueno, el aceite se usaba en el lejano oriente, el cercano oriente, para muchas cosas. El aceite generalmente de oliva. Se usaba para, por supuesto, cocinar. Se usaba para alimentar las lámparas, o sea, como medio de iluminación. Pero se usaba como medicamento. Pero además tiene un símbolo, es un símbolo muy profundo porque justamente con una unción con aceite era que se consagraban los sacerdotes. Allí hay un texto referido a Aarón: tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Ese es Aarón, el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. También los reyes, no está allí el texto,
pero allí en en Samuel 16:13, primera Samuel 16:13, menciona que Samuel, dice, tomó el cuerno del aceite y ungió al joven David en presencia de sus hermanos. Y dice, entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vino con poder sobre David y no se apartó de él. Es decir, sacerdotes, reyes, y también hay otros textos, no vamos a abundar, también profetas eran ungidos. De hecho, la palabra Cristo significa ungido. Lo mismo en hebreo sería Mesías, ungido. El ungido es aquel que Dios ha elegido y ha marcado, de alguna manera lo separa, y todo creyente en un sentido es ungido. Obviamente no es un Cristo, no es el Mesías, pero dice la Escritura que nosotros somos sacerdotes y profetas y reyes por medio de aquel que nos amó, que somos convocados, somos un pueblo santo, un real sacerdocio, dice Pedro. También el aceite símbolo de alegría, se utilizaba, digamos, para refrescar a aquel huésped que llegaba, y allí hay un salmo, el Salmo 45, que es un salmo mesiánico, un salmo que obviamente cuando se escribió habla del rey, pero la forma en que habla del rey luego es retomado, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, y muestra que en realidad es un anuncio del Mesías, y justamente ahí también habla de esta unción. Tú amas la justicia y odias la maldad, por eso Dios, tu Dios, te ungió con aceite de alegría, te prefirió a ti por encima de tus compañeros. Y por supuesto también dijimos, y esto seguramente a cada uno de nosotros también nos viene bien, aparte de ser mimados y ser recibidos por Dios, nos viene bien el hecho de que el aceite también se usaba como medicina. ¿Cuántos nosotros necesitamos? Tenemos heridas, hay todo un programa que es Celebremos, que está justamente destinado a sanar las heridas de las personas que se acercan a Dios, que han experimentado en otros lados. Y bueno, en la Escritura tenemos muchos ejemplos. En el Nuevo Testamento tenemos en la parábola del buen samaritano, dice que un hombre fue herido, ¿no es cierto?, en el camino entre Jericó y Jerusalén. Dice, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. El aceite suaviza, el vino desinfecta. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo mismo también, mucho más adelante, en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, el apóstol, no apóstol, sino Santiago, el hermano del Señor, hay un Santiago apóstol, pero este no es, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. De nuevo, ¿no es cierto?, esto de la unción de los enfermos es una costumbre que está plenamente justificada en el Nuevo Testamento, que a veces, se puede entender más o menos bien, pero nosotros lo hacemos cuando se nos solicita, los ancianos ungimos a los enfermos, según enseña la Escritura. Y no porque tenga alguna cuestión mágica el aceite, sino porque está representando también la presencia del Espíritu Santo y está representando el poder sanador de Dios. Así que el aceite también, si resumimos lo que queremos decir con esta unción con aceite, ¿no es cierto?, tiene que ver con un signo de refresco, de honra. Hay un texto allí que yo omití, pero que
pasé por alto, disculpen, pero el Señor le recrimina a un fariseo que lo invitó que tú no me ungiste la cabeza con aceite cuando llegué, que era un signo de hospitalidad. Y realmente es un signo de no solamente de refresco, sino también de honra a un invitado especial. Cuando llegaba a la casa, después de que en aquellos caminos polvorientos, algún siervo generalmente lavaba los pies de los huéspedes y el mismo dueño de casa podía ungirlo con aceite. Así que esto es un signo, en cierto modo, que Dios nos está honrando. Pero además de sanación, necesitamos ser sanados, todos necesitamos ser sanados. Todos tenemos cosas que hay que sanar en nuestra vida. Algunas que son causadas por nuestras malas decisiones, otras que son causadas por circunstancias ajenas a nosotros, pero la sanación la necesitamos. Y por supuesto, como ya hemos visto, a propósito de la unción de reyes, de profetas, de sacerdotes, también el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestras acciones y en nuestra relación personal con Dios. Así que, de alguna forma, ¿no es cierto?, también esto es un aspecto sumamente importante. Somos llamados, somos honrados, somos amados por Dios, y esto es algo que este salmo rescata de manera muy especial. Y bueno, con respecto, por último, con respecto a la copa, también, ¿no es cierto? La copa es símbolo de bendición de Dios. Hay varios textos interesantes. Dice copa, pero cuando habla de algún tema de juicio, habla de cáliz. Pero bueno, vamos a la copa. La copa es un símbolo de la presencia y de la comunión con Dios. Allí en Salmo 16 dice: solo, Señor, solo eres tú solo eres mi herencia, mi copa de bendición, tú proteges todo lo que me pertenece. También en el Salmo 116, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Y por supuesto, en el Nuevo Testamento tenemos esta declaración de Pablo, allí en 1 Corintios, que en realidad, una cosa que a lo mejor muchos saben y otros no, es que en realidad es muy probable que la primera carta a los Corintios se haya escrito antes que los Evangelios. Pablo no aprendió esto que está contándole a los Corintios del texto de los Evangelios, porque no se habían escrito todavía. Dice que él recibió del Señor lo que ahora les dice, lo recibió directamente como revelación de Jesucristo. Dice que de la misma manera Jesús tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, que es un símbolo permanente que, por un lado, noten ustedes que dice David que la copa está rebosante. Rebosante quiere decir que está rebalsando, ha sido llenada en exceso. Es un símbolo de la generosidad de Dios. Si ustedes se acuerdan, en el Evangelio de Juan, la primera señal que hace Jesús al comenzar su ministerio es transformar el agua en vino. Y ya estaban promediando, las bodas en aquel tiempo se celebraba a lo mejor por una semana, pero ya estaban, se les acabó el vino, pero todavía ya estarían por la mitad de la semana. Bueno, el Señor Jesús hizo traer 6 cántaros que tenían una capacidad, se discute exactamente cuánto, pero alrededor de 100 litros cada uno.
y transformó en un vino de la mejor reserva, lo que equivale aproximadamente a 130 cajas de 6 botellas de 750 centímetros cúbicos. Es decir, en realidad mucho más de lo que iban a tomar y lo que necesitaban, porque además el vino se mezclaba con agua, de lo que iban a tomar los invitados. Generosidad, sobreabunde. Y acá también la copa que rebosa es un símbolo de la generosidad de Dios. Y como acabamos de ver y de escuchar en el Salmo, el salmista habla de la copa de la salvación, referida, ¿no es cierto?, a la salvación que Dios provee. También la copa es un símbolo de salvación, es un símbolo también de bienvenida, de generosidad. La bendición de Dios, dice también, utiliza una palabra que sobreabunda y satisface, y justamente esa copa llega a representar, en palabras de Jesús, nada más ni nada menos que el nuevo pacto. Un pacto que había sido anunciado a través de los profetas, sobre todo Jeremías y Ezequiel, que es un nuevo pacto que iba a ser distinto que el antiguo pacto que había sido convocado con Moisés, pero que iba a ser en realidad para todos, es decir, no solo para el pueblo de Israel, sino para hacer bendecir a todas las familias de la tierra, como Dios le había prometido a Abraham. Entonces, realmente llegamos aquí con esta promesa de Dios y vemos que aquello que escribió David, que aquello que él expresó poéticamente, puede y es una realidad, puede ser, y para muchos de nosotros es una realidad en nuestras vidas. Y si alguno no lo ha experimentado y ha puesto su fe en Jesús, lo aliento a que profundice. Y si alguno no lo conoce, le aliento a que empiece. Por eso, ¿qué podemos hacer nosotros con este regalo de Dios? Por esta gracia de Dios. Hemos cantado que somos salvos por su gracia. Y bueno, lo que tenemos que hacer es seguirlo con toda fidelidad, es ser fieles a la promesa, es ser agradecidos. Yo les decía que en Japón prácticamente es muy raro que alguien te invite a cenar a su casa, pero ellos tienen una costumbre cultural que si alguien te invita a cenar a su casa, cuando termina la cena los invitados dejan todo impecable. O sea, los propios invitados, en señal de agradecimiento, se encargan de dejar todo impecable. Bueno, yo creo que es una imagen de cómo nosotros también no le podemos devolver a Dios lo que nos ha regalado, nunca le vamos a poder devolver a Dios lo que nos ha regalado, pero es un gesto el tema de ser agradecidos y de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para agradar a Dios. Y termino con esta palabra del Salmo 84:5 que dice: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que de corazón camina por tus sendas. Que verdaderamente podamos renovar nuestra comunión con Dios, podamos recibir la hospitalidad de Dios, podemos recibir agasajo de Dios. Es un privilegio que no podemos ganarnos ni podemos merecer el ser agasajados por Dios. Pero en su generosidad Él ha querido dárnoslo. Que Dios nos bendiga. Bienvenidos a la mesa del Señor. Esta mesa abundante. Esta mesa preparada por el Señor con todo lo que necesitamos. Y no sé si en este bienvenidos tengo que decir bienvenidos a alguien que recibió a Cristo el viernes y sábado en el Festival de Palau. ¿Hay alguien acá? Aleluya. Bueno, bienvenidos a la mesa del Señor. Las instrucciones del Señor cuando acercamos la mesa son: hagan eso en memoria de mí. Así que vamos a tener una breve reflexión del precio de esta mesa.
el precio del sufrimiento de Jesús. Así que realmente en 4 aspectos. Primero vemos rápidamente el sufrimiento físico de Jesús. Vemos eso, que fue flagelado brutalmente, fue golpeado por los guardias, fue torturado en la crucifixión. Vemos el sufrimiento emocional de Jesús. Vemos el concilio de los judíos y la injusticia de su juicio. Un juicio dado en medianoche con testigos falsos. Vemos la sentencia de Pilato. Una sentencia de un hombre inocente y él sabía que fue inocente. Vemos el sufrimiento emocional, rechazado por su pueblo y colgado sobre la cruz como un criminal. Recuerdo años atrás fuimos a ver la película de Mel Gibson y fue mostrado muy gráficamente el sufrimiento físico de Jesús. Y aprendí en eso la reacción de audiencia, una audiencia totalmente secular. Pero después de la película puede ver en las caras de personas, ¿por qué un hombre inocente sufrió tanto? Hubo una reacción emocional. Y me parece muchas veces cuando hacemos eso, hacemos la memoria de Jesús, la memoria de este evento para llegar a la mesa por el sufrimiento de Jesús. No tenemos la reacción emocional. Así que, bueno, están invitados a pensar en eso. Y realmente nuestro texto principal de hoy es 2 Corintios 5:21. Si no tenéis marcado en tu Biblia, este texto es muy breve y muy, muy poderoso. Al que no conocía el pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y esta es la parte del sufrimiento que no vemos en las películas, que muchas veces olvidamos en este momento de hacer memoria de Jesús. El sufrimiento que Jesús se hizo pecado para nosotros. Dios es santo y el pecado produce un enojo de Dios, una ira de Dios. Jesús se hizo pecado, asumió este papel para mí. Muchos dicen que soy el vil pecador y es verdad. Pienso, ¿por qué me amó tanto que lo hizo pecado por mí? Y no solamente lo hizo pecado, pero pagó las consecuencias de mis pecados, la carga de mis pecados. Así que mientras estamos acercando con el pan y el vino en la mano, hacemos eso, hacemos memoria de Cristo. Y debemos tener por lo menos dos reacciones. Una reacción de asombro. Tanto amor para mí es asombroso. Y segundo, gratitud. Gracias, 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 Señor. Oremos y los servidores pueden venir adelante. Padre Santo, tenemos gracias de eso, Señor, que esta mesa preparada por medio de la muerte de Jesús. Damos gracias por tanto amor. Y Señor, te pedimos, Señor, podemos conocer no solamente mentalmente, Señor, pero emocionalmente un poco más hoy de este gran amor que tenéis para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo Dios, tan soberano es, al enviar Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Decimos santo, santo, manos se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la Puedes tomar asiento.
tomar un rato comerme todo esto. Esta semana, esta mesa está preparada para vos también. Y a lo mejor vas a tener la tentación de sacarle una foto rápido y subirla a las redes sociales y etiquetarla comiendo con el rey y seguir la vida. En realidad esta mesa lo que reclama es que vos te sientes en medio de la tormenta, en medio de las flechas que pasan, y sepas que tenés delante al Señor que te invitó, que te recibe en su casa y ha preparado todo esto para vos. Así que vas a necesitar tiempo. Vamos a necesitar tiempo para disfrutar de todos los banquetes que el Señor nos ha preparado. Así que tómate un tiempo, la mesa está preparada, la mesa está servida. Y si estás pensando que no sos digno de esta mesa, bueno, lo que acabamos de hacer es un recordatorio de que a través de la sangre del Señor Jesucristo, todos y cada uno de nosotros hemos sido hechos dignos. No porque lo merezcamos, sino porque el Señor Jesús entregó su sangre por vos. Tenemos este lugar que llamamos el punto de encuentro. Y queremos ayudarte a que puedas conocer a Jesús, que Él pueda entrar a tu corazón y que puedas sentarte esta semana también a esta mesa. No te vayas de este lugar si es la primera vez que venís, si hay una carga en tu corazón sin acercarte a este lugar. Vamos a estar ahí algunos de los hermanos para recibirte, para darte la bienvenida, para orar por vos. Ya nos estamos despidiendo. Acércate al stand de informes. Te necesitamos para el merendero, te necesitamos para cada una de las áreas que estamos trabajando en Navidad. El Señor te pueda bendecir en esta semana y puedas disfrutar de todas las cosas que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga. No te vayas sin saludar a 2 o 3 en esta mañana. Dios te bendiga.